Hay una pregunta que me lleva rondando la cabeza últimamente, y es ¿cómo se captura el alma de un lugar? Y no me refiero a los grandes relatos, a las fechas de las batallas, los nombres de los fundadores que salen en los libros. Hablo del pulso de la calle, de esas historias que se cuentan en voz baja en un bar, de los apodos, las leyendas de una esquina concreta. Esa memoria no oficial, que en realidad es la que da forma a todo. Es que esa es la gran pregunta, porque esa memoria es frágil, es casi siempre oral y claro, se va con la gente que la vivió. Por eso, el caso que traemos hoy es tan especial. Vamos a sumergirnos en la figura de un hombre que dedicó su vida entera a ser precisamente eso, el guardián de la memoria menuda de su ciudad. Hablamos de Raúl Ortel, que vivió entre 1905 y 1978, un hombre que se convirtió en la memoria viva de la ciudad de Mercedes, en plena Pampa argentina. Y lo que es fascinante es que no era el típico historiador académico de despacho y biblioteca. Para nada. Era periodista, narrador, un coleccionista empedernido. Vamos, un tipo que encontraba la historia en los legajos polvorientos de un juzgado, pero también en una charla, ¿sabes? En el almacén del barrio. Exacto. Y esa es la clave de nuestro análisis de hoy. No vamos a hacer una simple biografía. Vamos a usar la vida y la obra de Ortelli como un prisma, ¿no? Para entender cómo se construye la identidad de una comunidad entera. A través de sus ojos veremos a Mercedes pasar de ser un fuerte de frontera, un lugar violento, a la ciudad moderna que fue después. Y nos centraremos en su método, que era único, una fusión casi perfecta entre el rigor del documento y una sensibilidad tremenda por la cultura popular. Pues vamos a ello porque la historia empieza, como casi siempre, en el barrio. Para entender a Ortelli hay que viajar a su infancia, al barrio del Tambor. El nombre ya suena a novela, desde luego. ¿Qué era exactamente este lugar? Pues era el corazón popular de Mercedes, una zona delimitada por las calles 3 a 15 y 12 a 18. Y no era un barrio cualquiera, era un verdadero crisol social. Allí se mezclaban las familias trabajadoras, obreros, artesanos, con lo que en los textos de la época se describe como personajes al margen de la ley. O sea, gente de todo tipo. De todo tipo. Hablamos de jugadores profesionales, gente de vida nocturna y, sobre todo, los famosos cuchilleros. Cuchilleros, o sea, gente que resolvía sus disputas a navajazos, sin más. Ni más ni menos. Pero ojo, no eran simples matones. Tenían sus propios códigos de honor. Y Ortelli, que creció allí, escuchaba desde niño las historias, casi leyendas, de duelos y hazañas de tipos como Miguel Sánchez o Pascual Ledesma. Claro. No eran criminales a ojos del barrio, eran cuchilleros de renombre, hombres valientes a su manera. Ese contacto directo con la tradición oral fue la semilla de todo. Su curiosidad por lo que él mismo llamó la historia menuda nació ahí, escuchando el latido de la calle. O sea que su vocación no nace en una biblioteca, sino en la calle, escuchando historias de duelos. Es un comienzo muy potente. Totalmente. Su casa de la infancia en la calle 18 estaba en el epicentro de todo, y eso le permitió absorber no solo las historias, sino el lenguaje, el ritmo narrativo de la Pampa. Cuando lees sus textos, notas que no escribe sobre la gente de Mercedes, escribe como la gente de Mercedes. Tenía el oído hecho a esa música verbal, como él la llamaba. Y ese talento para escuchar y contar lo canaliza, como tantos otros, a través del periodismo. Empieza joven, en los años 20, en un diario llamado El Argentino. Pero su gran proyecto, su plataforma, fue otro periódico, La Hora. Efectivamente, en 1936, con apenas 30 años, se convierte en director y propietario de La Hora, y lo dirigió durante casi 40 años. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Por qué? Porque Ortelli no entendía el periódico solo como un negocio o un medio para contar las noticias del día. ¿Qué era para él entonces? Era un archivo vivo, un repositorio. Bajo su dirección, La Hora se transformó en el gran guardián de la cultura mercedina. Ortelli usaba las páginas del diario para publicar sus propias investigaciones históricas. De repente, un vecino leía una noticia sobre, no sé, la inauguración de una calle. Y en la página de al lado Se encontraba un artículo de Ortelli explicando quién había sido el dueño original de esas tierras en el siglo XIX. justo, creaba un puente constante entre el presente de sus lectores y el pasado ancestral de la región. Hay un detalle sobre su forma de trabajar que me parece increíble. Se cuenta que muchas veces no escribía en una oficina, sino en el almacén de un amigo, un tal García,
y que lo hacía sobre papel de estraza, el papel marrón de envolver de toda la vida. Y fíjate, eso no es una anécdota sin más. Nos dice algo muy profundo sobre su filosofía. Su trabajo era inseparable de la vida cotidiana de su comunidad. La historia no se escribía en una torre de marfil, se escribía literalmente sobre el mismo papel que envolvía el pan. Es una imagen potentísima. Era algo vivo, del día a día, que se discutía en tertulias con otros intelectuales locales en medio del bullicio de una tienda. Y habla también de su carácter, el gesto que tuvo en el 73, casi al final de su carrera, cuando transfirió la propiedad del diario a sus colaboradores. No lo vendió, lo cedió. Vamos, que para él el periódico no era un patrimonio personal, era una misión cultural que debía continuar. Pero llegó un punto en que la memoria oral y el periodismo se le quedaron cortos. Necesitaba algo más. Necesitaba pruebas, documentos. Entiendo. Una cosa es la leyenda de un duelo y otra muy distinta es poder documentar qué pasó, quiénes eran, por qué se pelearon. Supongo que necesitaba una base más sólida. ¿Y dónde la encontró? La encontró en el lugar más inesperado para un periodista de la época, el archivo del Departamento Judicial de Mercedes. Ah, Su ingreso allí como empleado fue el gran punto de inflexión de su carrera, ¿por qué fue tan importante? porque fue el momento en que el narrador se fusionó con el investigador. De repente tuvo acceso a las fuentes primarias. Tenía delante expedientes de conflictos de frontera del siglo XVIII, pleitos por tierras, causas criminales del XIX con declaraciones, informes de autopsias rudimentarias. Claro, Todo el drama humano de la Pampa, pero documentado oficialmente. ahí tenía los nombres reales, las fechas, los lugares, la verdad judicial detrás de la leyenda. Exactamente. Pudo, por ejemplo, reconstruir los orígenes de la Guardia de Luján, que fue el asentamiento que dio origen a Mercedes, con una precisión que nadie había logrado antes. O investigar a fondo a los blandengues de la frontera, la primera fuerza militar criolla de Argentina. Estaba conectando las historias que le contaban de niño en el barrio del Tambor con las pruebas escritas que tenía en sus manos. Era la tormenta perfecta. Y toda esa avalancha de información, ¿cómo la gestiona? Porque me imagino que de ahí tiene que salir un libro. Y tanto que sí. El material del archivo fue el combustible para su primera gran obra, Nosotros los nativos. Fue su primer intento de organizar todo ese universo de anécdotas, relatos y documentos en una narrativa coherente. Fue el nacimiento del Ortelli historiador. Vale, tenía el rigor del archivo y la sensibilidad de la calle. ¿Cómo fusionó todo eso en sus libros? ¿Se nota esa mezcla en lo que escribía? Se nota muchísimo. Su obra es increíblemente diversa, pero si la analizas, ves varios ejes temáticos muy claros. Y en todos ellos late esa doble alma. El primer eje, y quizá el más conocido, es el del costumbrismo y la marginalidad. ¿A qué te refieres con marginalidad? A que no escribía sobre gobernadores ni generales. Le interesaban los personajes que ostentaban un poder no oficial, ¿sabes? Fíjate en títulos como Adivinas, Fantasmas, Cuchilleros y otros, o Brujas y curanderas. En ellos rescata del olvido a figuras fascinantes como Joaquina Piedrabuena o Ramonita Farías. ¿Eran brujas de verdad o era más una forma de poder femenino en un mundo de hombres? Es una pregunta excelente. Ortelli las presenta como mujeres con una enorme influencia social. Quizá no lanzaban hechizos, pero manejaban información, resolvían disputas, actuaban como consejeras. Tenían un poder real. Un poder real en los arrabales, un poder que desafiaba las estructuras formales y masculinas de la sociedad. También describe los sucesos del atrio, que eran las disputas políticas de la época, que no se resolvían en despachos, sino en la calle, a gritos y con matones a sueldo. Te da una visión muy cruda, muy real. Entendido. ¿Y cuál sería el segundo gran tema? La violencia y el honor. Su obra maestra en este campo es La sangre en las esquinas, un libro de 1970. Es mucho más que una recopilación de crímenes. Es una especie de sociología del coraje. Ortelli analiza la propia arquitectura de la ciudad como si fuera un escenario. ¿Cómo es eso? ¿La arquitectura como escenario? Sí, es fascinante. Identifica lugares concretos como las 5 esquinas o la esquina de la sal como puntos calientes, lugares donde tradicionalmente se resolvían las afrentas. No eran cualquier sitio. Vaya. Y rescata a personajes como el Mecho Quintana o Pantaleón Correa, hombres cuyo honor se medía a cuchillo. Lo increíble es que Ortelli conocía tanto el sumario judicial del crimen como la leyenda oral, la canción popular o el poema que había surgido de él. Tenía la visión completa. Es una forma muy original de contar la historia, desde luego.
Y luego está esa faceta que, según los artículos, más sorprende a la gente, la de naturalista. Sí, esa siempre deja a la gente un poco descolocada. Un momento. Después de hablar de duelos a cuchillo, política de matones y curanderas, me dices que uno de sus libros, del 65, se titula El zorro y los pájaros y va sobre pájaros. No me encaja. ¿Qué tiene que ver el naturalismo con todo esto? A primera vista, nada. Parece un desvío total. Pero si lo piensas, demuestra la visión tan integral y profunda que tenía Ortelli. Él entendía que no se puede separar a la gente de su paisaje. Veía una simbiosis perfecta entre la llanura pampeana, su fauna, su flora y el carácter de sus habitantes. Ajá. Para él, el comportamiento de un zorro o el canto de un pájaro no eran datos científicos aislados. ¿Qué eran entonces? Eran parte del mismo ecosistema cultural. Sus descripciones de aves no son un simple listado, son una forma de entender cómo el entorno moldea la cultura, los mitos y la psicología de las personas que viven en él. Entiendo. Para Ortelli, el canto de un pájaro al amanecer era tan parte de la historia de Mercedes como un duelo a cuchillo al atardecer. Todo estaba conectado. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Con todo este trabajo me imagino que en algún momento le llegaría el reconocimiento oficial, ¿no? Sí, claro. Fue nombrado oficialmente cronista de la ciudad de Mercedes, y no era un título honorífico. Se convirtió en el asesor principal del ayuntamiento para cualquier tema de patrimonio o memoria histórica. Fue una figura clave en el apoyo a instituciones como el Museo Histórico Municipal. Pero intuyo que su verdadero legado no estaba en un despacho del ayuntamiento. Para nada. La imagen más potente de su legado, para mí, está en su propia casa, en la calle 33. Quienes la describen hablan de ella como un museo en sí misma, un caos organizado de historia. ¿Qué había allí dentro? De todo. Acumuló una colección increíblemente ecléctica. Había revólveres antiguos y lo alucinante es que muchos estaban directamente vinculados a las causas criminales que él mismo había investigado. No me digas. Sí, no eran objetos anónimos. Cada pistola tenía su historia. Tenía medallas militares, lámparas de queroseno y periódicos viejos, montones de ellos, cubriendo cada rincón. Perdona que te interrumpa, pero ¿se sabe qué pasó con esa colección? ¿Se conserva en algún sitio o se perdió? Es una buena pregunta. Gran parte de su biblioteca y archivo personal fue donado y hoy forma parte de los fondos de instituciones locales, como la Biblioteca Popular Sarmiento. No está todo junto como en su casa, pero el espíritu de su colección se ha preservado. Y es importante entender que él no era un simple coleccionista. ¿Qué era entonces? Era su laboratorio de investigación. Se rodeaba de los objetos tangibles del pasado, porque esos objetos le hablaban, le inspiraban. Para él, un revólver oxidado no era un trozo de metal, era el catalizador de una historia sobre honor, violencia y justicia. Convertía el material inerte en historia viva. Exacto. Su casa era el lugar mágico donde el archivo, la leyenda y el objeto físico se encontraban por fin. Entiendo. Entonces, si tuviéramos que resumir su figura, el legado de Raúl Ortelli no es solo el de un historiador que escribió unos cuantos libros, es algo mucho más profundo. Es el de un puente fundamental entre la memoria popular, la que se transmite de boca en boca, y el registro oficial, el que duerme en los archivos. Supo ver, y esto fue su genialidad, que ambas cosas eran igual de importantes, que la verdad no estaba solo en el documento o solo en la leyenda, sino en la intersección de ambas. ¿Y ese legado sigue vivo hoy en Mercedes o es solo el recuerdo de una figura del pasado? Sigue muy vivo. No es solo un nombre en una placa. En la Biblioteca Popular Sarmiento, por ejemplo, existe el Rincón de los Autores Mercedinos, un espacio que él impulsó. Su trabajo inspiró a generaciones posteriores de historiadores locales. Se aseguró, a través de sus libros y su apoyo a estas instituciones, de que esa memoria no volviera a perderse. Su trabajo fue, en esencia, un acto de amor por su tierra. Y todo esto me devuelve a la pregunta del principio. En esta época nuestra de información globalizada, de redes sociales, donde todo es instantáneo y a menudo tan impersonal, me pregunto quién cumple hoy ese papel de Raúl Ortelli en nuestras propias comunidades. Es la reflexión final, sin duda. ¿Queda alguien que se dedique a rescatar y dar sentido a nuestra historia menuda? ¿Alguien que se pare a escuchar los relatos de nuestros barrios, de nuestras esquinas? O quizá, en el torbellino del siglo XXI, es una figura que corremos el riesgo de perder para siempre, dejando que el alma de nuestros lugares se desvanezca poco a poco sin que nadie la guarde.